Fernando Belaúnde y Enrique Siriani, arquitectos del modernismo. La arquitectura es una de las formas más expresivas y duraderas que a lo largo de la historia se ha ido desarrollando progresivamente, tanto en su forma como en su función, acorde a la manera en que se vive y habita dentro de ellas. Es así que a finales de 1920 se construyeron los primeros antecedentes europeos. Ahí Le Corbusier había definido sus 5 puntos de la arquitectura moderna. Y en 1930 se empezó a desarrollar en Perú una aproximación a la modernidad con un estilo internacional. Para mediados de la década de 1940 y 1965, los arquitectos peruanos empiezan a vincularse con la arquitectura moderna. Las visitas de arquitectos como Richard Neutra, José Luis Ster y Walter Gropius en esos años sirvieron para sentar las bases del movimiento moderno en el Perú. Sin embargo, dentro de estas nuevas modernizaciones arquitectónicas en nuestro país resaltaron varios arquitectos que tenían una visión diferente sobre la arquitectura moderna. Entre los más representativos fueron Fernando Belaúnde Terry y Enrique Siriani. Ambos tuvieron un enfoque futurista donde buscaban promover una arquitectura racionalista que contribuya a solucionar el hacinamiento que se padecía a mediados del siglo XX, pensando en la necesidad de las personas y no solo en lo estético. Debido a ello es que surgen las siguientes interrogantes, ¿no? ¿Cuáles fueron las obras representativas de Fernando Belaúnde Terry y Enrique Siriani y cómo estas influyeron para el país? Dentro del contexto histórico sobre la vida de Fernando Belaúnde Terry, nació en Lima en 1912, fue político peruano que gobernó 2 veces, en 1963 y 1980, fue líder de Acción Popular, que ganó gracias a que estuvo aliado con la democracia cristiana. Luego estudió arquitectura en la Universidad Estadounidense de Austin, Texas, por la que se graduó en 1935. De vuelta a Perú, se dedicó a la vida académica, a divulgar las nuevas corrientes urbanísticas y a impulsar la profesionalización de la arquitectura. Para ello fundó la revista El Arquitecto Peruano en 1937, así como la Asociación de Arquitectos del Perú y el Instituto de Urbanismo del Perú, que años después sería incorporado a la entonces Escuela Nacional de Ingenieros. Ahora continuamos con la vida de Enrique Siriani. Nació en Lima en 1936, se formó en arquitectura en su ciudad natal, ingresó a la UNI en 1955, donde cursa un año de ingeniería civil, 5 de arquitectura y 1 de planeamiento. En 1956 ingresó a trabajar en el Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Él es destacado por el ministerio junto a otros, encabezados por Javier Cayo, su maestro en la UNI. Realizó la mayor parte de su actividad profesional en Francia, en donde se le otorga la nacionalidad francesa en 1976. La carrera de Enrique Siriani coincide con la elección de 1963, cuando eligen como presidente al arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que a su vez enseñaba en 5º año el Problema Nacional de la Vivienda, y que fue decano en la Facultad de Arquitectura, donde el arquitecto Siriani estudiaba. Luego de haber ganado la presidencia, Fernando Belaúnde Terry empezó a visitar los ministerios y es ahí donde pasa por la Oficina de Fomento y Obras Públicas, donde Enrique Siriani trabajaba para el Estado. A lo que el presidente pregunta al jefe del ministerio, el arquitecto Javier Cayo, si ya tenían algún proyecto listo, a lo que le responden que sí, el anteproyecto de Siriani para San Felipe. Y el presidente, luego de ver su diseño, pensando en la gente obrera y en espacios de interacción social, ordena a que se construya y lo bautizó como el monumento de clase media. Y en 1964 se llegó a construir la primera parte del complejo residencial San Felipe. Esto en consecuencia de que el continuo crecimiento demográfico de la capital, producto del fenómeno migratorio iniciado en los años 40, hizo que el Estado tomara acción a través de diversas políticas de vivienda social y colectivas inscritas en el Plan de Vivienda en Lima. Para comprender un poco sobre la arquitectura moderna en el Perú, debe asumirse que en ocasiones las etapas de su desarrollo carecen de un principio o un final definido, y una o varias fases solapan sus líneas temporales. Se caracteriza por el desarrollo y adaptación de nuevos materiales, lo que permitió a los arquitectos experimentar nuevas formas y diseños. Dentro de este contexto social, formó parte Fernando Belaúnde Terry, un arquitecto que realizó diferentes reformas a nivel de vivienda social. Impulsó 4 leyes que favorecían a estas reformas. La primera fue la propiedad horizontal, la ONPU, la CNV y los centros climáticos de invierno. Cabe también recalcar que fue fundador de la revista El Arquitecto Peruano, que sirvió de vínculo entre la arquitectura moderna europea y sentó las bases del nuevo movimiento peruano. Ahora hablaremos sobre los proyectos del modernismo. Uno de sus principales proyectos, que fue la unidad vecinal número 3 de Lima, que se denominó la primera ciudad en miniatura. Construida en 1950, la cual es concebido como un esquema de planificación para unidades residenciales en áreas metropolitanas, con 2 principios fundamentales: distribuir los equipamientos por la ciudad y recuperar los valores comunitarios que la gran ciudad tiende a diluir. Además, para resolver el problema de la vivienda en las clases sociales más desfavorecidas. Esta está ubicada en el distrito del Cercado. El 88% fue para el área libre, creando un parque central recreativo, conectándose y dividiéndose el ingreso de las viviendas.
Se construyeron 50 bloques rectangulares de viviendas y con 3 tipos de tipologías: los edificios de 5 y 6 piezas para grandes familias y los 2, 3 y 4 piezas para pequeñas familias, asimismo para personas solteras. Cada una de las viviendas estructuradas acorde a las necesidades de los usuarios. Otro de los arquitectos innovadores y progresistas es el reconocido arquitecto Enrique Siriani. Ganó el Gran Premio Nacional de Arquitectura en Francia y en 2012 la Medalla de Oro de la Academia de Arquitectura de Francia. Entre uno de los proyectos más reconocidos es la siguiente obra, la Residencia de San Felipe, conocida como la Calle Aérea. Fue construida en 1963 durante el primer gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, en el extremo suroeste del terreno, y plantea un núcleo de vivienda que contiene 268 domicilios repartidos en 3 tipologías distintas. La propuesta consiste en la distribución perfectamente simétrica de edificios de 14 niveles insertados en los vértices de una plaza cuadrada denominada ágora. Los recorridos peatonales se generan a través de las calles elevadas que bordean el ágora, facilitando la comunicación entre vecinos y la creación de una comunidad. La Residencia San Felipe es considerada por los limeños como un barrio icónico de clase media. En un cuadrado de 75 por 75 se puede ver 4 torres de 14 pisos, que van quedando en forma de cruz donde se forma un ágora, que es una plazuela en la parte central. El pasillo del ascensor y las escaleras se encuentran en el centro de cada módulo, con un pasillo en cada segundo piso que conduce por un lado al primer piso de los 4 apartamentos y por el otro lado el balcón de la vista. De esta manera, 5 pisos con pasajes abiertos a través de módulos adicionales, formándose una de las estrategias más resaltantes de dicho proyecto: las 5 calles reales en el cielo, generando un conector de bloques y de integración vecinal. Va mostrando el recorrido peatonal, administra los accesos y define lo exterior como lo público. Como conclusión tenemos que la unión de estos dos grandes arquitectos peruanos del movimiento del modernismo, como Fernando Belaúnde Terry y Enrique Siriani, junto a sus principales obras, fue beneficiosa para el Perú, ya que promovieron una arquitectura racionalista que se describió por la innovación, la funcionalidad y la búsqueda de soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas, y sentaron las bases del movimiento moderno peruano que tuvo un impacto significativo en la arquitectura y el urbanismo en Perú.